Bienvenidos a Barra UNAM en el espacio correspondiente al Colegio de Ciencias y Humanidades. En esta ocasión hablaremos sobre la enseñanza, para lo cual tenemos como invitado al profesor León Díaz Chanona, ingeniero químico y fundador del Colegio de Ciencias y Humanidades. León Díaz Chanona actualmente se dedica a la investigación sobre la enseñanza de la física. Yo soy Efraín Montuy, también profesor del colegio. Profesor, bienvenido a este programa en el cual abordaremos algunos tópicos sobre la enseñanza de la física. Me gustaría que nos comentara algo sobre la enseñanza de la física, profesor. En primer lugar, gracias por la invitación. Acerca de la enseñanza de la física, creo que ha tenido y tendrá repercusiones muy importantes a nivel personal y a nivel mundial, podríamos decir. A nivel mundial, la enseñanza de la física le ha permitido a la humanidad conocer y calcular la cantidad y la calidad de los recursos materiales y energéticos de nuestro medio. Asimismo, ha permitido a los científicos predecir, controlar y aprovechar los fenómenos naturales y en algunos casos incluso amortiguarlos. A nivel personal, creo yo que la educación o el conocimiento de la física permite que los individuos adquieran un criterio científico, es decir, que puedan interpretar de manera lógica y racional los fenómenos que constantemente están sucediendo a su alrededor y en su interior. Por otro lado, también el estudio de la física nos permite amar al universo y disfrutar de sus fenómenos. También tenemos que esta disciplina permite a los seres humanos conocer las reglas que rigen los fenómenos naturales, ya que aunque parezca que estos son caóticos, en la realidad todos están perfectamente ordenados y se rigen de una manera matemática. ¿Por qué hablas de reglas en lugar de leyes del universo? Bien, es que los alumnos, cuando uno les habla de leyes y sobre todo anota fórmulas matemáticas en el inicio de un tema, ellos generalmente le tienen aversión a las cosas, creen que son textos difíciles de memorizar y a veces los consideran hasta inútiles. En cambio, cuando hablamos de reglas, ellos fácilmente lo pueden relacionar con las reglas de un juego, por ejemplo, de pelota, o con las reglas de un juego de mesa. Es una cuestión de sencillez. Bien, bueno, te quería hacer otra pregunta. ¿Por qué afirmas que al estudiar la física se puede amar el universo? Algo así dijiste. Yo considero que no se puede amar lo desconocido. Entonces, para amar nuestro mundo, en estos momentos, para ya no seguir dañándolo tanto, es necesario conocerlo y conocer las leyes y los fenómenos que se suceden continuamente. ¿Consideras que las fórmulas matemáticas dificultan la enseñanza de la física? No, de ninguna manera. El problema es el orden. Si nosotros de entrada planteamos la fórmula y la ley, para el alumno es más problemático. Yo considero que la expresión matemática es muy importante, pero al final, después de un análisis de los resultados y de un análisis de las evidencias, de las experiencias personales, y ahí es cuando la fórmula matemática adquiere una gran importancia, puesto que a partir de esta se puede predecir muchos fenómenos, incluso problemas graves que ya están muy cerca para la humanidad y sobre todo se pueden plantear soluciones. Entonces, ¿crees que lo que tú propones permite algunas soluciones a la enseñanza de la física? Pues efectivamente, como podemos observar ahí en la lámina número 1, nosotros podremos plantear la siguiente respuesta al problema del hambre.
En 1987 se calculaba que habían 10 millones de habitantes en Latinoamérica con hambre. Y mientras en los países desarrollados se consumía en promedio 45 gramos de proteína al día, en Latinoamérica se consume en promedio 10 gramos únicamente. Por lo tanto, digamos que es un grave problema porque la proteína ayuda a desarrollarse físicamente, pero sobre todo intelectualmente a los individuos. Pensando en eso, estamos comparando en esta lámina la proteína que produce una vaca de aproximadamente 250 kilogramos. Nos damos cuenta que en promedio produce 0.25 gramos por día. Los insectos producen más porque se reproducen más rápido, pero los microorganismos, como son las levaduras y protozoarios, 250 kilogramos de estos microorganismos producirían 625 gramos por día, es decir, 300 veces más proteína que una vaca. Por tal motivo, pues pienso que se podría tratar de resolver este problema imitando el aparato digestivo de las termitas. Por eso este aparato le puse termitor. En este aparato entraría inicialmente en un molino, que es la parte superior, un triturador. Entraría madera que actualmente se desperdicia en grandes cantidades, como son hojas que caen en los bosques, ramas y sobre todo acerrín. En la parte media del aparato habría un fermentador. Ahí se tendrían que colocar los microorganismos que existen en el organismo de la termita. Y claro, sería un problema bastante complejo, pero si nosotros pudiéramos imitar las condiciones de temperatura y humedad, etcétera, pues podríamos obtener que se reprodujeran en grandes cantidades y de esta manera obtener proteína, obtener materiales de construcción e inclusive residuos que podrían servir de abono. Respecto al problema de la habitación, pues yo tengo un proyecto de que se podría construir un globo más o menos de estas características con un material de plásticos flexibles de silicón. Estos plásticos utilizan como materia prima arena y tienen la gran ventaja sobre los plásticos que actualmente se utilizan que resisten mucho el rasgado y sobre todo que son incombustibles, por lo cual fracasaron los globos, los dirigibles, los cepelines anteriores. Ahora bien, haciendo un pequeño cálculo, considerando que el globo es esférico, podemos darnos cuenta que si este tuviera un radio de 150 metros, tendría un volumen de más de 10 millones de metros cúbicos. Y si lográramos calentarlo con energía solar, este podría obtener una fuerza de flotación de aproximadamente 664 toneladas. Es decir, que podría soportar 80 habitaciones, siempre y cuando éstas estuvieran construidas del mismo material. Estas habitaciones serían transparentes y tendrían muchas cualidades, porque podrían ya sea estar en la parte inferior del globo o también podrían flotar en aguas tranquilas de un lago o de un río. Asimismo, podrían servir para lugares muy cálidos y también para lugares muy fríos, ya que la habitación estaría construida de placas de este material como colchones y en su interior habría aire, y tanto el aire como el material son buenos aislantes de la energía térmica, por lo cual serían habitaciones muy aptas para climas muy extremosos y baratas. Por otra parte, en lo que se refiere a la ropa,
En la lámina vemos el diseño de un departamento construido con esos materiales. Por otra parte, en lo que respecta a la ropa, este plástico que ya tiene unos 30 años que se construye y se llamó millar, se podrían fabricar fibras y con estas poder fabricar ropa, la cual tendría la gran ventaja de que no sería necesario plancharla y su lavado sería muy fácil. Esto traería como consecuencias un ahorro tremendo en energía eléctrica y sobre todo disminuiría el uso de detergentes, con lo cual se podría disminuir la contaminación de las aguas. Respecto al transporte, tengo esta otra idea de que si se construyera un túnel secante a la curvatura terrestre, como se ve en la lámina, y nosotros consideramos un móvil que pudiera iniciar su camino en un extremo, tendríamos un caso muy curioso. Actuaría como si fuera un péndulo, ya que en el primer tramo estaría prácticamente bajando y en el otro subiendo, de tal manera que el móvil únicamente necesitaría energía para vencer la fricción. Si esta la pudiéramos contrarrestar, este móvil o este transporte podría viajar de México a Argentina en un tiempo aproximado de 97 segundos. Y pues más o menos estas son las ideas que únicamente las había tratado a nivel salón de clases. Y hoy que me dan esta oportunidad, pues me da mucho gusto de plantearlas. ¿Podrías decirnos cuáles han sido tus aportes a la enseñanza de la física? Bien, respecto a la enseñanza de la física, he diseñado una serie de prototipos, algunos tan sencillos que difícilmente se les podría llamar aparatos. Pero estos prototipos tienen la ventaja de estar construidos con material muy barato y muy accesible. Y sobre todo, su funcionamiento es efectivo, que es lo que más se requiere ante los alumnos. Estos prototipos ya los he presentado en algunos encuentros de profesores de física y han tenido gran aceptación. Muchos de ellos son originales, otros son adaptaciones para que reúnan las características antes mencionadas. Pues nos podrías mostrar esos prototipos. Sí, desde luego podemos ilustrar enseñando algunos experimentos. Tengo aquí preparados algunos. El primero sería uno que le llamamos botes desobedientes. Para ver el tema de movimiento, conviene usar estos botecitos. Cuando nosotros los colocamos en este plano inclinado, para ambos es la misma inclinación. Ambos botes tienen la misma masa y la misma forma. Si nosotros le preguntamos al alumno, ¿qué sucederá si nosotros soltamos estos botes? Pues todos dirán que habrán de rodar y lo harán con igual velocidad. Lo soltamos y nos damos cuenta que no es así, no sucede lo que esperaban. Incluso si este bote lo llamamos, nos obedece. Por eso le llamamos botes desobedientes, porque aparentemente están burlando la ley de la gravedad. Esto da inicio para que se pueda discutir qué es caer, qué es centro de masa, qué es centro geométrico y sobre todo lo que es energía potencial. Este otro par de botes también tienen la misma masa y la misma forma. Si nosotros los soltamos, pues también se podría pensar que habrán de bajar con la misma velocidad. Sin embargo, uno adelanta al otro. Nos cambiamos de lugar por si se piensa que el plano está asimétrico. Y vemos que este bote adelanta a este. Esto se debe a que para bajar un objeto necesita una fuerza, pero para dar vueltas también necesita de una fuerza.
Entonces ambos se resisten, tanto a bajar como a dar vueltas. Y este se resiste más a dar vueltas porque tiene su masa. Es la misma, pero la tiene concentrada en el centro. En cambio, este tiene la misma masa, pero la tiene a los alrededores. Por lo cual, este presenta mayor resistencia a dar vueltas, que es lo que le llamamos a veces inercia rotacional. Respecto a la energía potencial y cinética, este bote que vimos que obedece, lo podemos analizar. Bueno, ¿por qué? Porque este bote es capaz de subir en vez de bajar en el plano inclinado. Pues es debido a que cuando yo lo hago girar, realmente estoy provocando que se almacene energía y después la devuelve como energía cinética. Entonces, de esta manera se puede iniciar esos temas. Por otra parte, también tenemos que al iniciar el tema de presión atmosférica, nos encontramos con el problema de que el alumno difícilmente entiende el concepto de masa del gas. Generalmente pensamos que una botella que no tiene nada, pues está vacía. Entonces les pedimos que lleven una botella desechable, transparente, con un globo, y les decimos que lo inflen. Los alumnos, por más esfuerzo que hagan, no lo podrán inflar. Y eso ya es ganancia porque concientizarán que el globo no se infla porque aquí hay algo que tiene materia. Y entonces ya desde ese momento ya se puede hablar de que el aire es materia, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Posteriormente, el profesor agarra este bote y lo intenta inflar. Y efectivamente podemos inflarlo y sobre todo que queda con la boca abierta, como ustedes pueden observar. Eso provoca en el alumno pues curiosidad e interés para investigar por qué el globo quedó inflado y mantiene su boca abierta. Generalmente se les deja de tarea, no conviene explicar todo en la misma sesión, para que así entre ellos lo discutan. Incluso se les puede decir que ya inflado se puede hacer que se desinfle nuevamente. Cuando descubre la manera de hacerlo en un bote de plástico, entonces uno puede agarrar una botella de vidrio y decirles que habrá de hacer lo mismo. Y efectivamente queda el globo inflado dentro de la botella de vidrio. Esto ya es más problemático para él, pero cuando se discute y se explica este fenómeno, se puede facilitar el entendimiento de la diferencia tan grande que hay entre el volumen de una sustancia en estado líquido y cuando está en estado gaseoso. Se puede ver los temas de condensación de gases y dilatación de los mismos. Por otro lado, tenemos un experimento para analizar el efecto Doppler. Si nosotros producimos este sonido, observaron ustedes que cuando la fuente sonora se acerca, el sonido se hace más agudo. En cambio, cuando la fuente sonora se aleja, el sonido se hace más grave. Eso se debe a que la propagación del sonido es de manera ondulatoria. Entonces, cuando la fuente se está acercando, las ondas sonoras llegan más juntas, más apretujadas al receptor. Y en cambio, cuando la fuente sonora se está alejando, estas llegan más espaciadas. Este efecto es muy importante, sobre todo para analizar o para medir la velocidad de las estrellas y saber si se acercan o se alejan de nosotros, ya que la luz como movimiento ondulatorio que es, como energía ondulatoria, pues también presenta este fenómeno Doppler. Ahora veremos otro experimento relativo a los vectores. Para el tema de la descomposición de vectores, podemos utilizar este aditamento que consiste en un pequeño barrito de un
y que tiene en su parte inferior una cuchilla de cúter que representa la quilla de los barcos. Si nosotros soplamos con determinada dirección aire, nosotros podemos observar la dirección que adquiere el movimiento del barco, que no necesariamente es la dirección en que se está lanzando el aire. Se puede colocar el barco en determinadas posiciones. La ventaja de este aparato es de que es muy sensible y se puede analizar con las causas, las formas, las maneras de cómo los barcos de vela pueden aprovechar las corrientes de aire para viajar, no necesariamente en la dirección del aire, sino que pueden hacerlo hasta con ángulos inferiores de 45 grados, es decir, que podrían ir zigzagueando en contra de la dirección del aire. Estos aparatos, este material didáctico, pues nos ayuda muchísimo para comprender temas que de manera teórica a veces resultan ser muy difíciles, ya que los vectores, pues, por lo menos cuando yo estudié, únicamente los vi representados con flechas en el pizarrón. Profesor, ¿podrías hacernos una recapitulación de lo visto? Pues sí, cómo no. Yo pienso que la educación de la física se le debe dar un enfoque diferente, que se debe hacer énfasis en los trabajos experimentales, para que así el alumno se le facilite más la comprensión de temas de la física. Yo recomendaría a los profesores que en cada tema trataran de hacer una pequeña experiencia como estas, de tal manera que el ambiente sea más cordial, que se facilite más el entendimiento de los problemas, pero sobre todo yo considero, por la experiencia, que este tipo de actividades motivan muchísimo al alumno y no solamente eso, podría suceder que ayudaran a despertar el espíritu de investigación en los alumnos. Y esto sería muy importante en nuestro país, ya que por falta de investigadores científicos, pues dependemos de otros países en cuanto al desarrollo tecnológico de nuestro país. ¿Podrías agregar algo más sobre el tema que tratamos hoy de la enseñanza de la física? Pues sí, efectivamente, quisiera comentar lo siguiente. Hace unos momentos yo planteaba soluciones a los grandes problemas que le avecinan a la humanidad, algunos ya presentes como es el asunto de la alimentación. Quisiera yo aclarar que esas propuestas pues requieren de un análisis más profundo, requerirían de la intervención y discusión con otras personas, biólogos, incluso ingenieros en genética, porque el aparato digestivo de la termita, pues yo considero que sí es bastante problemático. Muchas personas me han dicho que es una idea descabellada, pero yo pienso que aún difíciles y problemáticas que sean las soluciones, pues es mejor tenerlas de esa manera y no tener nada. Por ejemplo, también el vehículo que planteo, que en 97 minutos podríamos llegar de la Ciudad de México a Buenos Aires, pues también podría parecer muy difícil. Claro. Sin embargo, pues tendría que haber muchos arreglos. El móvil, por ejemplo, tendría que absorber aire en la parte frontal y expulsarlo en la parte trasera o incluso en dirección del piso para amortiguar la fricción. En los asuntos del globo, pues es obvio que yo lo planteo esférico por facilidad de cálculos, pero en la realidad tendría que ser un globo con una forma aerodinámica. Y si no se usara para soportar habitaciones, lo cual sería medio fantástico que en la Ciudad de México un globo arriba de la capa de smog pudiera flotar, pues también se podría utilizar para transportar grandes cargas.
a un costo completamente reducido, ya que un globo de este tipo se podría mover cargando 500 toneladas de carga fácilmente con un motor relativamente de poca potencia, lo cual también contribuiría a la disminución de la contaminación, tanto sonora como química de la atmósfera. En fin, hay muchas cosas que pues ya no dan tiempo de discutir y de analizar con cuidado, pero de hecho creo yo que si todos los profesores pues, utilizaran su ingenio y le pusieran un poco más de dedicación a este tipo de cosas, se podría lograr que mejorara la educación en términos generales y en particular pues, el desarrollo de las ciencias, ¿no? Ya que la física pues, es la base de las demás ciencias. Entonces, lograr que el alumno disminuya su temor a esta materia, pues ya es una gran ganancia. Agradecemos la presencia del profesor León Díaz Chanona por sus interesantes comentarios y esperamos verte en un programa más de la serie de Barra UNAM. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias al público que nos escuchó y gracias a las personas que tuvieron la amabilidad de invitarme a este programa tan interesante.